Tiene la palabra el parlamentario Noel Brear por la provincia de Corrientes. Presidente, vamos a reiterar, pero con una vertiente diferente, el análisis corto pero sintético del tema Malvinas Argentinas que estamos reivindicando, porque estamos introduciendo un elemento de análisis, creemos nosotros desde Corrientes, en el tema Malvinas. Es cierto que queremos recuperar en forma pacífica, pero necesita una estrategia coherente. La mejor estrategia que tuvo la Argentina fue la resolución 2065, la de descolonización de Zavala Ortiz en el gobierno de Arturo Illia, que logró que se sienten las partes y se trate como una descolonización donde la autodeterminación no regía. ¿Qué quiere decir esto? En este caso no regía porque la sociedad era una sociedad implantada, la que estaba, entonces no podía reivindicar la autodeterminación. Esto tenemos claro y tenemos que defender este esquema. Lo que queremos plantear nosotros es la preocupación de un hecho nuevo, desde el punto de vista comercial, industrial y de explotación, que empresas extranjeras empiezan la explotación en aguas de litigio en el tema Malvinas, que consideramos que son argentinas y que Inglaterra está expidiendo certificados de explotación. A de suyo que vemos que dos empresas son inglesas y otra israelita. Y entonces lo primero que nos sorprende es cómo nosotros tenemos una alineación automática, queremos entrar a una guerra, apoyando a Estados Unidos en forma ciega, como alguna vez ocurrió durante el gobierno de Menem con la teoría de Escudé, del realismo de los países débiles, que había que alinearse a los poderosos para que nos devuelvan poder y no nos devuelven nunca. Y ahora resulta que Israel, y quiero dar dos cosas, y no tiene nada que ver con un tema semita, antisemita, es geopolítica lo que estamos hablando, presidente, del Norte Grande. Estamos diciendo que empresas israelitas quieren desconocer nuestro derecho en Malvinas, pero estamos diciendo al mismo tiempo, ¿cómo puede ser que la Argentina, en nombre de esta inserción internacional, pretende solamente con Estados Unidos y 3 países débiles del mundo reconocer que la capital de Israel es Jerusalén? Esto no sería problema si no nos trae inconvenientes y contraindicaciones. Reconocer la capital de Jerusalén que quieren trasladar el año que viene la Argentina significa violar las resoluciones de Naciones Unidas que dice que zonas de litigio no se pueden resolver temas unilaterales de elegir, por ejemplo, una capital. Y nosotros, si apoyamos esto, estamos contradiciendo la estrategia Malvinas, porque en zonas de litigio estamos denunciando que empresas israelitas e inglesas están por participar unilateralmente por ingleses, y nosotros somos contradictorios. Apoyamos Jerusalén, apoyamos Israel y estamos denunciando el tema Malvinas, entonces estamos siendo incoherentes. Necesitamos rectificar la política exterior argentina y este es el planteo de Corrientes que queremos, que en Malvinas esta novedad se tome como cierta y se cree un registro de empresas internacionales que reciben certificaciones inglesas y participan lesionando nuestro derecho de soberanía que está en discusión, que nosotros no tenemos discusión, pero está en litigio, y queremos crear un registro en la Argentina para que esas empresas no participen en programas de privatización en la Argentina y busquemos sanciones en el marco del Mercosur, porque no puede ser que vengan a lucrar con nuestra soberanía, con nuestra historia y con nuestro derecho. Muchas gracias. Gracias, parlamentario por la provincia de Corrientes, parlamentario Noel Brear por la provincia de Corrientes. Presidente, muy brevemente, porque lo que estamos solicitando desde Corrientes con el artículo 75, inciso 19, es el espíritu del Norte Grande. Es darle operatividad a los instrumentos y las cajas de herramientas que tenemos sueltas para sistematizar a través de este artículo, dándole operatividad. Hoy está en boga hablar, queremos reglamentar artículos de la Constitución. Y yo veía, por ejemplo, en paralelismo, el artículo de la propiedad privada, el gobierno nacional quiere reglamentar. Entonces uno dice, ¿por qué
Y ahí encontré, leyendo los artículos, que había sido que lo que le preocupa es el renavar, lo que le preocupa son los asentamientos sociales. Bueno, ahí entendí cuál era la finalidad. Nosotros queremos totalmente distinta. Nuestra finalidad de reglamentar el 75, inciso 19, es algo elemental. Una Argentina de 3 velocidades. Una Argentina donde el Norte Grande tiene lentitud y aún en el marco del capitalismo tardío que tiene la Argentina, el Norte Grande tiene un capitalismo tardío industrial, de desarrollo integral. Para eso tenemos que destrabar con políticas públicas activas, y el 75, inciso 19, establece expresamente políticas diferenciales que tiene que tener el Parlamento argentino, más precisamente el Senado de la Nación, para hacer un país armónico. El objetivo de este artículo es una Argentina armónica. Para eso, políticas diferenciales. Para eso tenemos que decir que tenemos dificultades, porque si mezclamos el problema ideológico, nos vamos a encontrar que el gobierno, con economía de mercado, con iniciativa privada, con la laissez-faire, el Norte Grande no resuelve el tema en términos centrales, resuelve el tema combinando políticas públicas con iniciativa privada, y en ese marco dando a la iniciativa privada que venga al Norte Grande con políticas diferenciales. Este es el sentido del artículo 75 que se hizo hace mucho tiempo, desde el 94, y no podemos lograr. Ahora ustedes dirán, ¿es un invento criollo? No. Cuando la Unión Europea hace su proceso de integración, lo primero que dijo, hay una Europa de 2 velocidades. Francia y Alemania, que eran motor y locomotora, y los demás países que tenían retraso, sobre todo la zona del Mediterráneo, lo que significa España, Grecia. Y entonces nos encontramos, y Portugal, nos encontramos que tenían que hacer fondos de cohesión social, fondos de reequilibrio social, que le permita ir teniendo un factor de convergencia, porque en el tiempo, si esto no se producía, se produce lo que se llama un desarrollo desigual, donde se van abriendo las diferencias y donde realmente es imposible convivir con un sentido de cohesión social como indica la nación. Entonces, este es el espíritu, haciendo muy cortito, darle operatividad para tener armonía en la Argentina, no asustarnos de políticas diferenciales, porque eso hace en cualquier país. Miren, cuando se armó Alemania, que fue un país tardío, con Bismarck, le invitaron a leer a Adam Smith, a leer lo que era el desarrollo inglés, pero los alemanes entendieron que primero tenían que darle un descanso a Adam Smith y que tenían que leerlo a von List, porque había que hacer un neoproteccionismo para tener las industrias armadas y poder salir a competir después. Esto es como en los esquí. En Bariloche está la zona que uno practica y después está la zona de profesionales. No podemos ir de golpe a la zona de profesionales, porque si no le chocamos, lastimamos y fundimos nuestros esquí. Entonces, fundamentalmente, von List, que fue activo en ese momento, logró hacer una Alemania poderosa. Estados Unidos también, con sus padres fundadores, dijeron, Adam Smith de recreo. Mientras tanto, hacemos von List, neoproteccionismo, desarrollamos, y cuando somos potencia, salimos con Adam Smith. No necesitamos ejércitos, supuestamente, en ese momento, porque con Adam Smith a la cabeza y los comerciantes atrás, va al gran desarrollo. Y nos dimos cuenta entonces que si no tenemos políticas diferenciales con capitalismo tardío, estamos siendo periféricos, estamos haciendo discursos de voluntarismo, y por eso decimos, me parece, presidente, lo hablábamos con el senador Valdés, el gobernador con una gran experiencia, que necesitamos incorporar en la fotografía, en las decisiones, a los 30 senadores nacionales que tiene este Norte Grande, 60 y pico de diputados nacionales. Eso nos va a dar una fortaleza, porque no se toma un país si no hay infantería. Y nuestra infantería son los senadores nacionales y los diputados nacionales. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora tiene de dar forma al documento final, encontrándose aquí presente en este estrado y agradeciendo su presencia, como lo dije al inicio, invito al exgobernador de la provincia de Corrientes y actual parlamentario, representante de esa provincia, el doctor Gustavo Valdés, que nos pudiera decir algunas palabras. Gracias. Bueno, gracias, señor presidente, gracias
a cada uno de los senadores, diputados y las distintas provincias que componen el Norte Grande, y gracias fundamentalmente al vicegobernador de Tucumán, que es hoy anfitrión. Sé que cuesta muchísimo, que es un esfuerzo enorme poder hacer este tipo de congresos. Sé el esfuerzo que hacen cada uno de los legisladores para llegar a este lugar, y a veces uno se pregunta si vale la pena. Y dice, bueno, vamos a tener otra reunión más. Nosotros pensábamos lo mismo. Cuando nos juntábamos con los otros gobernadores, compartíamos con el gobernador de Misiones y otros gobernadores que, bueno, que somos ex gobernadores, si valía la pena o no juntarnos. Conformar esa vieja región del NOA y del NEA, que creíamos que no teníamos mucho en común, que nosotros tenemos la montaña más alta que tenemos, tiene 125 metros, y que lo único que tenemos en nuestro territorio es agua. Y lo mismo ocurría con el resto de las provincias, y si valía la pena comenzar a juntarnos los gobernadores de la República Argentina del Norte en lo que era el Norte Grande. Porque siempre pensaron y siempre nos dijeron que las provincias argentinas nos peleábamos, y por supuesto que nos peleamos. A lo largo de la historia nos peleamos y mucho, pero esa fue nuestra Constitución Nacional. 1853 con la anexión de la provincia de Buenos Aires en 1860, y a partir de ahí salir a construir un objetivo común como provincias hermanas. Y vaya si las provincias del norte argentino tuvieron mucho que ver. Muchas de las provincias que creamos la República Argentina estamos acá. Y cuando uno analiza la historia, uno se encuentra con un sinsabor por inequidades que vemos. Hoy no nos vamos a poner a lo mejor de acuerdo ideológicamente en puntos de vista, pero la visión es mínima, porque cuando nos dimos cuenta, los gobernadores pensábamos igual y teníamos signo político distinto. Nos pasaban cosas similares y teníamos signos políticos distintos. Entonces mirábamos que abarcamos el 30% del territorio, que representamos el 22% de la población de la República Argentina, pero conservamos ese poder en nuestras manos, que tenemos que aprender a usarlo en el Congreso de la Nación. Cuando era un joven, ahora ya no soy tan joven, militante político, decía qué poder que tienen las provincias argentinas, porque representan ese Senado. Y miramos el Norte Grande argentino, y el Norte Grande argentino representa el 40% en el poder del Senado. 30 senadores nacionales, casi 70 legisladores en la Cámara de Diputados. Tenemos más fuerza en el Senado, sin dudas. Usemos ese poder en el Senado y sentémonos como norte argentino a reclamar lo que es del norte argentino. Sé que hay cuestiones que no nos vamos a poner de acuerdo, sin dudas, pero hay cuestiones que sí, y eso es lo que hicimos con los gobernadores del Norte Grande. Generamos proyectos en común con el Consejo Federal de Inversiones y resignamos actividades, pero proyectamos a 10 años, a 20 años, inversiones que no son locas en la Argentina, inversiones de 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, sin mezquindades, y seguimos esperando. Nadie movió del gobierno nacional ni pudimos introducir todavía, porque hay esperanza,
ese proyecto de desarrollo de infraestructura del norte argentino. Es tiempo que nos planteemos como norte argentino y que podamos incorporar en el presupuesto nacional y en la ejecución presupuestaria lo que dice este norte argentino. Estamos listos. He visto que hablamos de cuestiones laborales, de infraestructura, de conectividad aérea. Hoy no era que estaba chateando, estaba buscando datos en esto que es maravilloso de la inteligencia artificial que te desnuda cualquier política centralista mentirosa. Entonces decía, dígame, Aerolíneas Argentinas tiene las ganancias más importantes del último tiempo, pero entre el NOA y el NEA no tenemos un solo vuelo que nos conecte entre el NOA argentino y el NEA. Y para recorrer esas distancias en esta modernidad, nosotros vemos que la mayor conectividad, el transporte más barato del mundo, termina siendo el transporte aéreo. Son inequidades que no nos damos cuenta, pero que es necesaria revertirlas. Otro que miraba, que creo que tenemos que seguir conversando, la inversión en infraestructura eléctrica. Estamos hartos, cansados, los gobernadores del norte argentino, porque cada vez que lleva la temporada estival, nosotros sabemos que tenemos dificultades. Y no es por una falta de inversión de las provincias, que también seguramente las habrá, porque tenemos que hacernos cargo. Pero es hora que el gobierno central deje de hacer las grandes inversiones eléctricas en el país central y que comience a mirar el norte de la República Argentina. En fin, hemos impuesto sin coparticipar. Hoy hablaban del combustible, hablaba el compañero y correligionario Cano, y hablaban también otros legisladores. Recaudan los impuestos, se queda la nación en los impuestos y no mandan a las provincias argentinas. Y nos vemos avasallados y los gobiernos provinciales son los que primero reciben la crítica. Y hoy parece la panacea no hacer obra pública. Nosotros tenemos que dejar de levantar la mano como federales que somos cuando en el Congreso de la Nación se crea un impuesto sin comparticipar a las provincias argentinas, para un partido político y para el otro partido político. Porque hoy, cuando miramos la tasa de nacimiento del NEA y el NOA y lo que se viene en la Argentina, que también tenemos que conversar, la tasa de natalidad en la Argentina está cayendo. Y la Argentina comenzó a envejecer. Ese problema que veíamos en Europa es un problema que comienza a tener la República Argentina. Vemos que las aulas primarias comienzan a tener menos alumnos. Pero quédense tranquilos. El norte grande, este norte grande, todavía está creciendo por encima de la media de la República Argentina. Y es un deber de todo aquel político que se cree que hace un buen trabajo de pelear por su población. Es central lo que tenemos que trabajar para defender las inequidades en educación. Y sé que desde la política es difícil hablar desde la educación. Pero miren, la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 25 universidades nacionales. Nosotros tenemos 12, 13 universidades nacionales. La provincia de Corrientes, que por ahí somos más bocadura, porque siempre levantamos la provincia, el federalismo,
siempre nos castigan, no importa, yo siempre digo, los correntinos tenemos el cuero duro. Nosotros compartimos Universidad Nacional, solo una con la provincia del Chaco, y no nos volvieron a crear una universidad nacional, pero no importa. Si nosotros no invertimos en desarrollo humano, que es la inversión que tenemos que hacer en la formación y en la preparación de nuestros recursos humanos, no vamos a tener oportunidad. Y si nosotros no tenemos organismos como el INTA, como el INTI, organismos que son técnicos claves para la producción argentina, que salen de las universidades públicas, nosotros vamos a ser presas únicamente de las grandes corporaciones. Y nosotros creemos en la educación pública y gratuita de nuestra gente, porque es lo que nos dio igualdad y prosperidad a los argentinos. Por eso sé que tenemos que seguir hablando de cosas, de energía, de logística integrada. Hoy el puente Chaco Corrientes, como lo veníamos peleando, ya tiene aprobados los créditos. Solo falta voluntad política para poder lograrlo. Tengo la confianza de que esa voluntad política tiene que cambiar en la República Argentina, pero tiene que ser una voluntad política sin mezquindades. Tiene que ser la voluntad política de la unión de los argentinos. Tenemos que hablar de hidrovía. Esa hidrovía que nos abraza a los misioneros chaqueños, formoseños, que puede ser útil para cada uno de ustedes. Necesitamos hacerlo. Si no, seguimos poniendo plata de los impuestos las provincias argentinas, y los únicos que reciben grandes obras de hidrovía para penetrar el río Paraná o el río Uruguay terminan siendo las provincias centrales exclusivamente. Tenemos que hablar de ferrocarriles. Si no hablamos de ferrocarriles, nosotros no podemos tener logística. Vamos a perder ese gran acuerdo que tienen de Mercosur con la Unión Europea. Si hoy nosotros no llegamos competitivamente a los puertos del mundo, nuestros productos van a ser más caros y nos vamos a perder una gran oportunidad de comerciar con Europa. Y van a entrar los productos brasileños, van a entrar los productos paraguayos y nuevamente habremos visto pasar la oportunidad en este norte grande argentino. Hay que hablar de coordinación legislativa y de coordinación estratégica, más allá de los partidos políticos. Más allá de los partidos políticos. Por eso hay que seguir fortaleciendo al norte grande, con los gobernadores, con los vicegobernadores que hacen un trabajo extraordinario, con cada uno de los diputados y senadores de este norte argentino. Yo estoy seguro que si el norte argentino se pone de pie, en la Argentina comienzan a desaparecer las inequidades y desigualdades, que es la razón de ser de este norte argentino. Muchas gracias y espero que se vuelva a repetir esta invitación. Nada más. Muchas gracias, amigo exgobernador y actual parlamentario.